Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin. Me gustaría hablar un poquito sobre por qué hacemos todo esto, de las clases de apoyo y todo eso. Mayormente a mí en lo personal me gusta mucho que el estudiante se sienta acompañado. Pero nada, me gustaría hablar hoy sobre Tedesco, que es un tema que a mí me encanta mucho. Pero bueno, en sí no es un texto, sino es una conferencia que él dio. Toca muchos temas sobre conocimiento, sobre el aprendizaje, sobre la educación, también un poco sobre el cambio socioeconómico. Pero nada, ahora me gustaría compartir pantalla, así les explico y bueno, les voy explicando. ¿Quién fue Tedesco? A ver, Tedesco fue un político bastante importante, por cierto. Bueno, se desempeñó como ministro de Educación. Él fue el autor de poder otra vez revalorizar la educación en esta época. También trabajó en la UNESCO, en diferentes partes, y eso. Pero es siempre bueno saber de quién estamos hablando, como para poder introducirnos al texto, o mejor dicho, a la conferencia, porque todo esto fue una conferencia que él dio. Bueno, primero, él postula dos pilares, que son aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Dice que son los nuevos desafíos que enfrenta la educación en el marco de las profundas transformaciones que vive la sociedad actual denominada sociedad del conocimiento. Él a esta sociedad lo denomina como sociedad del conocimiento, como una sociedad que está como dedicada a sacar más conocimiento siempre. Pero bueno, primero empieza con profundas transformaciones. ¿Qué son las profundas transformaciones? A ver, expliquemos. Las profundas transformaciones, desde el punto de vista productivo, es que estaríamos pasando bueno, se están cambiando los métodos de producción y organización de trabajo, la introducción es esa, estaríamos pasando de jerarquías piramidales, donde antes existía un jefe y un empleado, y como eso, seguidamente, a uno, bueno, donde también en esa propia empresa había una producción masiva, a un sistema de redes. O sea, por ejemplo, sistema donde nosotros podamos tener voz y voto como empleados dentro de una empresa, donde podemos conectarnos contra distintos medios de producción y eso. Todo esto, una nueva producción y organización de trabajo, lo que requiere es que está enfocado en lo que es el consumo diversificado. Consume la gente. Nosotros, por ejemplo, como empresarios, tenemos que poder satisfacer a esa clientela. La gente no va a querer, no sé, por ejemplo, ejemplo, Liliana. Liliana siempre crea distintas cosas para satisfacer a sus clientes. Crea distintas cosas para poder tener mucho más competencia dentro de lo que es el mercado. Por eso dice también que, por ejemplo, acá menciona que van a tener más poder las unidades locales. O sea, cada empresa va a tener poder. Por eso es que va a poder competir y va a poder saber qué cosas crear en cada época. Porque obviamente siempre cada unidad local va a tener su propia decisión. Por ejemplo, no sé, eh, Liliana de Buenos Aires, Liliana de, no sé, Mendoza, son diferentes. Se van a poder manejar diferentemente. ¿Por qué? Porque tienen ese poder. Ya no hay un jefe que mande tal cosa y bueno, diga, tiene que hacer las cosas como le diga. Todo esto se está apoyando en las nuevas tecnologías, o sea, en la globalización. El Tedesco habla mucho de la globalización como las tecnologías, como también en las tecnologías. Bueno, dice que proponen fábricas flexibles que, bueno, que están superando o que superan los modelos tradicionales tayloristas o fordistas. Fordismo significa que básicamente es una producción piramidal y una producción masiva. Estaremos pasando de esa producción, no sé si vieron Toyotismo, pero bueno, Toyota, por lo que se sabe, crea sus productos para la clientela, no para un mercado, para llenar un mercado con su producto, sino que si hay mucha demanda, bueno, hay que crear para esa demanda. Si no hay demanda, bueno, no hay que crear. Por eso dicen fábricas flexibles. Lineana, por ejemplo, en una época tiene que crear muchos ventiladores y en otra época tiene que crear muchas calefacciones. No va a crear, no sé, tipo calefacciones en una época de calor, una cantidad enorme, no, porque no va a vender. Por eso tiene que ser una empresa cambiante. Bueno, pero todo esto de una organización de trabajo centrada en la innovación permanente o constante, que la fábrica sea flexible a los cambios y todo eso, y también al eliminarse categorías fijas, como por ejemplo el rompimiento de las jerarquías tradicionales, tiene un potencial destructivo bastante grande. Por ejemplo, esta cosita linda, que básicamente es un cambio bastante grande y bastante importante, no solo genera cosas buenas, también genera muchas cosas malas. Por ejemplo, en primer lugar, aumenta la desigualdad social, lo que significa que, ahí les explico,
como también provoca una fuerte exclusión social. Primero, la desigualdad social crece debido a la concentración de riqueza en pocas manos. ¿Por qué? Porque imaginemos esto de 100 a 20. Imagínense que habían 100 personas trabajando para una empresa. De esas 100 personas pasaron a 20. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué pasaron de 100 a 20? ¿Será que, no sé, la empresa se está yendo a otro país? ¿Está, no sé, tipo, no hay muchas ventas? ¿O porque la tecnología aumenta la productividad, pero eliminan empleos? Hay mucho más productividad con la automatización, por ejemplo, por eso dije, de 100 a 20. Imagínense 100 empleados, que básicamente se fabricaban 10.000 autos en un mes con su mano. Ahora, por ejemplo, las máquinas fabrican, no sé, 100.000 en un mes. ¿Qué es lo que le va a servir mucho más al empleador? No, al trabajador. Al trabajador le va a servir mucho más tener menos gasto y más producción. Mientras esa producción masiva se esté manteniendo con 20 personas que estén capacitadas en controlar todas esas máquinas, al empleador le va a convenir muchísimo. Por eso, suprime muchos puestos de trabajo y deja en los puestos de trabajo en los sectores de servicio, donde hay una vinculación de salario y empleo bastante gigantesca. O sea que, por ejemplo, cada persona va a poder cobrar, bueno, abajo dice, esto reduce empleos en sectores con buenos salarios y aumenta en aquellos con sueldos bajos. Lo que dice es que en los sectores donde hay muy buenos sueldos, como por ejemplo las empresas, donde vos podés, no sé, por ejemplo, trabajar con tu conocimiento tecnológico, bueno, ahí vas a tener mucha, pero muchísimo beneficio económico. Vas a poder acceder también a lo que Tedesco llamaba beneficio de crecimiento económico. Eso en una parte y en la otra parte eh, va a dejar mucho más empleos en los sectores de servicio, donde básicamente tu trabajo equivale a cómo vas a ganar. Si en tu trabajo la cosa está yendo bien, o sea, tipo, hay muchas ventas y todo eso, bueno, capaz sí, te aumenten un poquito más el sueldo, pero en las empresas te aumentan un montón de sueldo. Por eso, todo esto lo que genera es que haya una mayor desigualdad entre quien está en la empresa y quien no está en la empresa. Bueno, ahora pasemos a una exclusión social. Además, excluirte de lo que es del ciclo productivo, hay una exclusión más general, o mejor dicho, social. Eh, el Tedesco habla mucho sobre esto de que existe una exclusión más general, pero bueno, se dice más social. Imagínense que antes, por ejemplo, no sé, salían con sus amigos los domingos, los sábados, domingos, después del trabajo, no sé, tipo comían algo o lo que sea, o tenían planes en conjunto. No, ahora por ejemplo, si imagínate que fuiste de los 80 a los que echaron, bueno, no vas a poder juntarte mucho más con tus amigos y eso. Es como que existe una exclusión más general que un solo echarte de trabajo, sino que significa más una exclusión más cultural, más social de tu entorno. Por ejemplo, los que quedaron dentro de la empresa fueron los pequeños beneficiarios o una minoría que se beneficia ahora en adelante, de todo lo que contiene la empresa salarialmente. Por ejemplo, al sentirte no beneficiado de eso y no ser capaz de llegar hasta ese entorno de la minoría, bueno, a vos te genera mucha más exclusión, o sea, vos te sentís muy mal y todo eso. Por eso como que hay una exclusión social. Por ejemplo, ahora tus compañeros van a estar muy bien en el trabajo, van a tener sueldos de suba bastante grandes y todo eso, mientras que vos vas a sufrir mucha precariedad. Por eso es que hay una exclusión fuerte ahí. Pero bueno, también menciona que aunque las jerarquías tradicionales disminuyen y surgen redes de cooperativas que favorecen la igualdad entre los incluidos, esto crea una mayor brecha con los excluidos. A esto me refería. Tus compañeros se van a quedar dentro de la empresa donde no van a ser tratados como, por ejemplo, en tu trabajo, como tipo de empleado. No van a ser empleados, sino que van a ser cooperadores. La empresa los va a ver como cooperadores a tus compañeros. Eso es lo que habla con exclusión social. Y también un poquito como cooperación, mayormente habla de los dos, de la exclusión y la desigualdad. Por ejemplo, en la empresa, habiendo más buen trato, más cooperatividad entre todos, todos son tratados iguales, cada persona que está dentro de la empresa es tratado igualmente y no hay una diferencia como por ejemplo en el sector de servicio. Eso genera mucha más desigualdad entre los
excluidos más que con los incluidos. Con los incluidos no les importa nada porque ganan bien y todo eso, pero con los excluidos, con los que quedaron fuera de la empresa, genera como una brecha más grande, o sea, hay una diferencia mucho más grande. Bueno, como dice acá, los cambios de organización del trabajo también traen transformaciones políticas, culturales, con deslocalización y regulación de identidades nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero pasemos a esto, a ver. Mira, el fenómeno más importante desde el punto de vista económico de la globalización es que la globalización permite a las empresas establecerse donde los costos son más bajos. Esto es un ejemplo, no está en el texto en sí, lo puse como ejemplo, es que las empresas siempre van a ir a donde estén, a donde los costos son más bajos, donde el Estado sea más débil, donde el Estado sea más accesible, donde, por ejemplo, tipo, el Estado sea más dependiente. Realmente, esto imagínense, no sé, tipo, un Estado que haya sido bastante golpeado, que ahora en este momento sea, no sé, el Estado más pobre del mundo. Siempre van a ir ahí. ¿Por qué? Porque el Estado va a aceptar, no sé, tipo, migajas para tener tales inversiones. Por eso. Pero bueno, esto lo que hace es que limita la capacidad de gestionar la economía de la nación, o sea, de un país, como también limita la satisfacción que le pueda hacer a su entorno social de la población. O sea, por ejemplo, que limita su recaudación de impuestos y la satisfacción de las necesidades sociales de su población. Bueno, por eso es que existe un cambio desde el punto de vista político como tipo deslocalización y relocación de identidades nacionales, como que, por ejemplo, distintas empresas se pueden mover de distintas partes del mundo. Es un cambio bastante grande que se genera en todo esto. Como todo esto, siempre van a tener regulaciones. ¿Por qué es importante regulaciones? Para que países como este, por ejemplo, países que no tienen mucha independencia económica y todo eso, no estén haciéndose eso, no estén aceptando migajas, sino que exista un ente que regule todo eso. Tedesco llama como entidades políticas supranacionales, que son capaces de abordar desafíos multinacionales, eh, como el delito internacional y las transacciones financieras. Por ejemplo, en todo el mundo, si hay empresas que quieren aprovecharse, bueno, van a estar presentes. Por ejemplo, sé que, o sea, la más conocida es la ONU, Mercosur, y eso. Son como tipo organizaciones que están armadas para poder enfrentar al empresario o al ente internacional que quiera, no sé, tipo aprovecharse de uno y eso. Pero en eso. Ahora pasemos bueno, a eso, al cambio en el papel de conocimiento. Según Tedesco, existe un gran cambio en la sociedad. eh, bueno, pero que todo ese cambio respondería a diferentes factores, donde el papel cada vez más relevante de conocimiento dentro de la etapa de cambios se pone más relevante. Por ejemplo, lo que él menciona también es que la actual denominada sociedad como la sociedad de conocimiento ha ganado muchos adeptos entre los autores. O sea, por ejemplo, es muy conocido esto de que la ciudad sea una ciudad de conocimiento, donde sea una ciudad de información, donde podamos acceder a mucha información, es algo bastante relevante. Pero bueno, Anthony Giddens, según el autor, lo conceptualizó a través de la categoría de reflexividad, que según sus análisis es el rasgo central de la sociedad. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros, por ejemplo, en esta sociedad podemos pensar, podemos así tipo actuar pensando y todo eso, podemos decir que podemos reflexionar, cambiar nuestro pensamiento y todo eso. Por ejemplo, él cuando dice, el proceso de modernización de la sociedad amplía los ámbitos de reflexión hacia áreas tradicionalmente reguladas por la tradición. Por ejemplo, lo que el autor menciona es que dentro de la sociedad, el cambio social siempre ha estado propuesto, siempre era algo como una inspiración a llegar. Por ejemplo, el formar un ciudadano más humano, entre comillas, más humano, siempre era el fin de formar al ciudadano. Por ejemplo, él dice que el desarrollo cognitivo, por ejemplo, nuestro desarrollo cognitivo, lo que nosotros aprendemos, tiene mucha implicancia en nuestra conducta, como también todo nuestro comportamiento también siempre ha podido o sea, moldearse de esa educación. Él habla mucho de eso. Pero bueno, lo novedoso de Gitzen es que, por ejemplo, cuando tenemos una mayor reflexividad, estamos acompañados por mayor inestabilidad y seguridad. Por ejemplo, nosotros nuestro pensamiento no va a ser como, no sé, el mejor pensamiento. Todo eso está acompañado por mayor inestabilidad y por mayor inseguridad. Por ejemplo, ya no tenemos una fuente de confianza como antes, que donde
donde nosotros podríamos haber confiado. O sea, tipo, si pasaban algo malo, nosotros teníamos nuestro sistema parentesco para poder tener una confianza entre vínculos familiares, una protección también. No tenemos, por ejemplo, en esta época, como que eso se cambió en la modernidad a lo que sería, por ejemplo, ahora nosotros confiamos más en nuestros amigos que otra cosa. También, por ejemplo, antes confiábamos en la comunidad local, como la educación geográfica de las relaciones contribuía a la estabilidad y la confianza. O sea, nosotros confiábamos en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos juntos, porque siempre nos apoyamos, por eso. Ahora, por ejemplo, están cambiándose por sistemas sociales abstractos y la religión del cual sacábamos respuesta a todas las cosas malas que estaban pasando y a la tradición de que, bueno, con la tradición de que las cosas siempre fueron así y seguir continuar con esa tradición, ahora por ejemplo está siendo reemplazada por una orientación al futuro como fuente de legitimidad. O sea, por ejemplo, decimos que planteamos una cosa y pensamos en que el futuro, no sé, en un futuro vamos a ser mucho mejor y todo eso, de que las cosas van a mejorar, todo eso, no somos nosotros los que llevamos eso. Acá un tema importante es que dice, a diferencia de las sociedades modernas, donde se podían ignorar a los sabios sacerdotes, en la modernidad se requiere una interacción con expertos, lo que genera una tensión constante entre confianza e incertidumbre. Por ejemplo, antes, no sé, nosotros podíamos ignorar a los sabios. Ahora sí, sí o sí, tenemos que estar interactuando con los expertos, sabiendo las noticias, qué está pasando a nivel nacional y todo eso, sí. ¿Qué es lo que genera todo esto? A ver, cuando genera mucha más reflexividad, porque, por ejemplo, esta interacción tiene una naturaleza reflexiva, ¿no? Pero bueno, como dijo Gitzen, produce permanente tensión entre fiabilidad y escepticismo, entre confianza y incertidumbre. Mayor reflexividad siempre viene acompañada con mayor incertidumbre, mayor inflexibilidad, como una preocupación constante de que si está bien o no está bien. Ahora, por ejemplo, no nos importa realmente si la información que tenemos está bien o no está bien. Pero bueno, en sí es esto más o menos. Antes, por ejemplo, teníamos una fuente de confianza donde podíamos decir, no sé, puedo confiar en esta tal persona porque siempre pasaba eso, o no es nuestra tradición. Ahora, por ejemplo, ya no. Es difícil poder adaptarnos, lo que genera incertidumbre. Para poder gestionar esta incertidumbre se necesita más reflexión, no menos. Objetivos, eh, sí, objetivos que tienen que ser eh, del desarrollo de las capacidades esenciales a los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo se combate, a ver, por ejemplo, frialdad, escepticismo y eso? ¿Cómo se combate todo eso? Una mayor incertidumbre. A ver, ¿cómo se genera eso? Una mayor inestabilidad. ¿Cómo se puede combatir? Lo que el autor menciona es que tenemos que ser capaces de fomentar la reflexividad, o sea, una mayor reflexividad, también permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Todo lo que aprenden tiene que ser analizado. Por eso dice, dicho contexto social, tienen que analizar su contexto social en función de lo que aprenden. También no solo nuestra tarea como docentes tiene que ser como la de formar, no sé, tipo transmitir conocimientos nada más. Tenemos que formar la identidad del estudiante en buena forma, es como tipo moldearlos. Ahora seguimos con esto, aprender a vivir juntos. Espero que sea lo más corto posible porque en sí el texto es muy largo, no sé si es muy largo, pero es un poquito extenso, pero bueno, ustedes siempre vayan al punto principal. Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir juntos no es una consecuencia natural, no es que nosotros podemos crear, no sé, una comunidad homogénea así, no, sino lo que dice Tedesco es que tiene que ser una aspiración social que debe ser construida. Nosotros tenemos que construir esa sociedad de vivir juntos. Por ejemplo, el autor propone que tienen que ser revisados algunos conceptos, como por ejemplo, reforzar la conexión entre educación y cohesión social. Dicho como una conexión social, por ejemplo, eso tiene que ser revisado. Por ejemplo, la educación y la cohesión social nacen del uno al otro. O sea, por ejemplo, dentro de la educación nace una conexión social. Eso sería como una respuesta hacia afuera. A eso voy a explicar más adelante. Pero bueno, lo que él dice es que en donde podamos vivir juntos armónicamente debe por ello estar centrado en el desarrollo del individuo. Ya no tiene que ser tipo un dilema entre, no sé, por ejemplo, acá dice reforzar la conexión entre educación y cohesión social, no es conservador, algo liberal, ni el desarrollo del individuo es automáticamente liberador. O sea, que todo tiene que ir a que podamos vivir armónicamente todos. Pero bueno, lo que también menciono es, bueno, acá no lo puse, eh,
Sí, no lo puse. Es que menciona que asistimos a fenómenos asociales. Asocial significa una importancia hacia mí nada más. O sea, básicamente yo importo nada más en esta sociedad, nadie más importa. O sea, y fundamentalismos autoritarios. Básicamente yo me preocupo más en mis cosas, más que en las cosas de los demás, más que en la política. Por ejemplo, ¿por qué pasa todo esto? A ver, en los fenómenos sociales, en importar yo mismo dentro de la sociedad, en importarme yo mismo, o sea, un individualismo bastante grande y fundamentalismos autoritarios, es que negan la dimensión política dentro de la sociedad. O sea, por ejemplo, nosotros suponen que no podemos actuar políticamente dentro de una sociedad. Que bueno, por ejemplo, eh, como dice acá, las decisiones en esta etapa se toman en función a la lógica del mercado, donde el ciudadano es un cliente o el ciudadano es reemplazado por un grupo unglar. Por ejemplo, acá puse un ejemplo para explicar un poquito lo que es asocial y fundamentalismo autoritario. Por ejemplo, una preocupación por mis decisiones en comprar tal cosa y no en las decisiones políticas, eso puede ser asocial, o sea, es el ejemplo perfecto para definir lo que es asocial. Concentrarme más en lo que pasa eh, dentro de mi grupo, a eso se refiere con fundamentalismo autoritario, concentrar más en mi grupo más que en la humanidad. Más o menos eso significa eso. Es como que me concentro más en yo más que en los demás. Pero bueno, por eso dice que vivir juntos, en cambio, siempre ha implicado una manera, una existencia de un compromiso con el otro. Eh, Dice que debe ser construido de manera más voluntaria y más selectiva. Esta es la razón última por la cual el objetivo de vivir juntos debe ser del aprendizaje, o sea, debe ser un objetivo del aprendizaje y un objetivo de la política educativa. Acá dice. La convivencia requiere un compromiso voluntario y debe ser objetivo educativo, integrando valores como la solidaridad y la resolución de conflictos dentro del aprendizaje. Como la escuela tiene que ser la respuesta a la demanda social de afuera, por ejemplo, dentro de la escuela se puede trabajar democráticamente todo. Tiene que ser un ámbito artificial de socialización. La escuela puede y debe responder a las demandas sociales de compensación de déficit de experiencias de socialización democráticas que existen en la sociedad. Que, por ejemplo, en la sociedad no se vive, por segundo disco, democráticamente. Mayormente siempre vivimos, hay un como un clip donde dice que en un país neoliberal puedes, no sé, tipo, hacer lo que vos quieras. No tenés que poner tu corazón para hacer algo. Bueno, lo que él dice es que no, en esa sociedad no va a poder resolverse eso, sino que tenemos que ir atrás, a cuando se formaron esos niños, cuando eran niños. Dentro de la escuela lo que él propone es que, sí, bueno, dentro de la escuela, en la dimensión institucional y en la enseñanza-aprendizaje, lo que él propone, dentro de lo que es la dimensión institucional, un fortalecimiento de identidad mientras promueve la pertenencia a identidades más amplias para evitar la desocialización. Lo que significa es que la escuela debe enseñar autonomía e individualización, siempre y cuando fortaleciendo la identidad del niño y también promoviendo tipo pertenencias a distintas partes. Por ejemplo, no sé, lo que él propone acá es bueno, es una conectividad con otras realidades. Por ejemplo, lo que él propone es que debería promover experiencias masivas de conectividad favorecidas ahora por las potencialidades de las nuevas tecnologías con el diferente, con el lejano. Lo que él quiere decir es que hay una participación con el compañero del curso o con el lejano que sería de la otra escuela, que sean como tipo programas, programas de intercambio de escuelas o programas de intercambio de alumnos más o menos, para que los propios alumnos tengan una semejanza con sus compañeros de otro colegio y eso. Pero bueno, eso es un poquito de todo. Por ejemplo, en los barrios donde la población es más pobre, o sea, acá dice, en este sentido remarca que la distribución espacial de las escuelas es crucial con la segmentación de la población y la organización de los barrios. Es esencial que las escuelas promuevan programas de intercambio y contacto entre diferentes sectores, tanto dentro como fuera. Lo que él propone es que básicamente haya una escuela a mitad de personas ricas y personas pobres, donde los dos convivan, o personas, por ejemplo, aniversarios, todo eso, donde todos convivan armónicamente. Por eso es que dice que tiene que ser socialmente construido. No tiene que ser, no se va a poder construir, no se va a poder construir naturalmente. No es que tipo, sí somos agentes socializadores, pero no se va a poder construir
de un día al otro eso, sino que nosotros tenemos que ser como docentes, como personas, poder construir esa sociedad donde podamos vivir juntos. Pero dicen, bueno, por otra parte, la autonomía y la individualización en la educación puede coexistir con objetivos comunes que deben ser definidos y regulados por el Estado Nacional. Por ejemplo, todos estos planes de intercambio, de ir a otras escuelas, a no sé, tipo juntar niños y todo eso para que convivan socialmente y todo eso, no se va a poder hacer, no sé, tipo una escuela nada más, encargarse de todas las escuelas, sino que el Estado central tiene que definir todo eso. También dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje, lo que Teisco propone es que el aprendizaje tiene que ir más allá de lo cognitivo, tiene que formar a la persona éticamente y su personalidad completamente o generalmente. Lo que propone en este caso es que Tedesco es la formación de una escuela total, de que la escuela pueda comprender cómo está el alumno, en qué condiciones vive, qué aprendizajes tiene, comprender todo sobre el alumno, le va a ayudar al profesor o a la profesora, poder formar un programa para adaptar a ese alumno dentro de la escuela, para que el alumno no tenga problemas dentro de la escuela. Abarca la formación en su totalidad, teniendo en cuenta todo el estudiante. O sea, no deciden fuera el estudiante, sino que deciden dentro del estudiante. Bueno, paso a la parte que más me encanta, que es aprender a aprender. La habilidad de aprender a aprender es esencial en la sociedad moderna, por la rápida generación de conocimiento y el acceso a gran cantidad de información. Esto me encanta muchísimo. Tiene mucha relevancia por dos características, que son eh, dos características que son bastante importantes en la humanidad. La velocidad de producción de conocimiento con que se produce, por ejemplo, una empresa o, no sé, de investigación podría producir, no sé, una investigación, lanza, no sé, a los medios y nosotros en 5 segundos lo accedemos. Y también, por ejemplo, como dicen, la segunda, el alto volumen de información que podemos acceder. O sea, podemos acceder a, no sé, mil tapas, lo que hace que la obsolescencia sea cada vez más rápida, obligándonos a mejorar más y más permanentemente, lo que significa que la información se va a ir renovando, no van a ser los mismos de antes. Por ejemplo, no sé, tipo de algo, mañana va a ser diferente, van a ser comprobados de diferentes maneras, van a cambiar, eso es lo que habla. Además, como tenemos mucha información, nos es obligatorio poder seleccionar eso también. Aprender a aprender lo que significa es formar al estudiante para que pueda poder seleccionar, organizar y procesar la información para luego utilizarla. Dentro de la escuela lo que habla es que nosotros tenemos que desarrollar al estudiante como tipo profesor. Nosotros tenemos que ser un modelo para ese estudiante. Sí, tenemos que ser como un tipo modelo de práctica, donde nosotros podamos crear programas para que ellos vean cómo trabaja un experto, por ejemplo. En este sentido, dice Tedesco, el nuevo papel de la educación tiene que estar basada en desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos. Como dijimos, tenemos que formar al estudiante que pueda utilizar, organizar y formar más conocimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro papel tiene que cambiar en esto. Por ejemplo, nosotros ahora en este momento solo transmitimos conocimiento, no somos dadores de aprender a aprender, no somos dadores en nuestro conocimiento de todo lo que nosotros nos esforzamos en tipo, no sé, en crear una clase, investigar, pues como también, por ejemplo, mencioné esto. Esto implica un enfoque en los fenómenos metacurriculares que distingue entre conceptos de orden inferior y específicos de orden superior sobre cómo aprender. Metacurricular, bueno, no creo que lo tomen mucho porque es más complejo. Es una definición sobre cómo obtener conocimientos, o sea, se define mayormente eso. Es como un abanico de información donde te dice más o menos, te salta sobre cómo podemos obtener mucha más información, conocer, por ejemplo, eso se refiere esto de aprender a aprender. Es un fenómeno metacurricular. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros como docentes tenemos que meter toda la información con la que nos formaron a nosotros como educadores en la cabeza del estudiante, donde él pueda ver, investigar todo, donde pueda desenvolver toda la información y ver el punto principal. Dice que también en este sentido el papel del docente tiene que ser la de enseñar el oficio de aprender. Eso es la parte más importante. Lo cual se contrapone con lo actual que nos enfocamos en aprobar una materia y no en operaciones definitivas que son destinadas a producir más conocimiento. Esto se define mayormente en esto, en que el oficio del docente ya no tiene que ser en aprobar, no sé, hacer que un niño apruebe, sino que nosotros tenemos que hacer o enseñar el oficio de aprender, que los niños puedan aprender y sigan aprendiendo. Un ejemplo que me gusta es este. Un curso de oficio se compone por un experto y novicio, él también lo menciona.
donde uno ve explícitamente lo que aprende y sus operaciones, copia esas operaciones para luego utilizarlas. A partir de este ejemplo, podemos definir el papel del docente como acompañante cognitivo. A partir de este ejemplo, podemos definir el papel de docente como acompañante cognitivo, donde debe ser capaz de exteriorizar estos procedimientos que dentro de la escuela se encuentran ocultos o implícitos. Por ello, el acompañante cognitivo debe desarrollar actividades destinadas a hacer explícito los comportamientos implícitos de los expertos, de manera que el alumno pueda observarlos, compararlos con sus propios modos de pensar, para luego ponerlos en práctica con la ayuda del maestro o con los alumnos, pudiendo el alumno incorporar operaciones que permitan tener posibilidad y alternativas más amplias de comprensión y solución de problemas. Lo que nosotros tenemos que hacer de principio es intentar acompañar cognitivamente, intentar, no sé, por ejemplo, crear un mini profesor, por así decirlo, en el alumno, o que sea un mini profesor. Nosotros, por ejemplo, como docentes, tenemos que crear distintos planes para que el estudiante pueda como abrirlo, todo lo que es el procedimiento de un investigador y ser ellos los investigadores. También un poquito habla sobre que dentro de lo que es el aprendizaje, dentro de lo que es la educación, nosotros, por ejemplo, como docentes, tenemos que ser los modelos, ayudando a construir un marco más conceptual y abordar la crisis de identidad entre enseñanza y secundaria. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser modelos donde o sea, donde nos tienen que tomar como para referenciarnos sobre cómo hacemos, sobre cómo creamos más conocimiento, sobre cómo adquirimos más conocimiento, cómo seleccionamos y todo eso. Bueno, nosotros tenemos que ser modelos dentro de eso. Pero bueno, lo que también habla esto de la dicotomía entre profesores secundarios es que son especialistas. Mayormente un autor eh, que te menciona, dicen que dentro de la formación docente, que son en las universidades, están más formando a un especialista en un área más que a un educador. Por eso existe una dicotomía entre educar o ser especialista en el área. Por ejemplo, como que los docentes no tienen una relación bastante grande con sus alumnos dentro del aula, sino que básicamente van, no sé, de un aula al otro porque no les importa, sino que están más vinculados con su parte de especialistas más que con su parte de educadores. Bueno, por ejemplo, esta redefinición en el papel de la educación docente puede reducir la diferencia entre enseñanza y trabajo científico, transformando la formación docente y haciendo el aprendizaje un proceso continuo a lo largo de la vida. Normalmente, por ejemplo, los profesores, los profesionales en la educación que son formados como especialistas y no como educadores, se ven como tipo, no sé, por ejemplo, en el ejemplo de historia, se ven más historiadores que profesores de historia. Por eso no son formados con toda la didáctica posible para que sean profesionales. Llegamos al final, espero que no haya sido muy largo. Seguramente nos vamos a ver mucho más en la facultad. Si quieren preguntarme algo, pregunten. La verdad que en sí el texto daba mucho más, o sea, son casi 9 páginas y 9 páginas, bueno, con letra chica. Si quieren preguntarme cualquier cosita, pregunten. Pero bueno, nos vemos.